veas, le das a Live. Yo creo que estamos en directo, ¿no? Creo que estamos en directo. Vale. No sé, voy a esperar unos minutos y vamos a esperar unos minutos para que entre más gente y cuando ya haya un número, pues empezamos. Vale. Estamos aquí. Vale. Bueno, 2 minutillos así empezamos. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ya me dicen que somos 17. Vamos a esperar un poquillo más. Así para, yo qué sé, que haya un poco más de gente en directo. Y cuando ya tal, empezamos. Esto se ve bien, ¿no? Se escucha bien. Vale. Perfecto. Me dicen que se escucha bien. Ok. Vale. Pues no sé, si queréis un par de minutos más y ya empezamos con esto. Vale, vamos a esperar. Todo perfecto, perfecto. Vale. Vale, vale. Vale, nada, pues vamos a esperar hasta el 35, un par de minutillos más y ya empezamos a tope. Vamos a por ello. Eso es, Federico. Vale. Yo creo que más o menos estamos. Vale. Funciona bien. Ok. Lo único que sí que no puedo ver es cuántos somos. O sea, a mí no me sale nada de número de personas que estamos, no lo puedo ver. Así que eso no sé si se puede ver. Pero yo no lo puedo ver. Vale. Vale, perfecto. Gracias, Alejandro. Somos 22. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, joder. Bueno, poco a poco se va uniendo gente. Vale. Sí, yo también aquí al final he visto que tengo mensajería directa, entonces también podré ir viendo algún comentario o algo que me preguntéis también. Pero aún así también estará Mireia de apoyo, intentando un poco. Vale, perfecto. Gestionando todo. Si hay alguna pregunta y tal, yo voy a estar un poco más centrado en la presentación y todo, intentando Eso es. que os Buenos guste. días a todos. Tenemos el chat para las preguntas y si nos fuésemos de timings con la sesión, Ricardo os facilitará su correo electrónico y os iremos contestando a todos por allí. Muchas Eso es. gracias.
Vale, pues entonces nada, ya que son y 35, vamos a empezar. Vamos a empezar con este webinar de reglas básicas de storytelling en Power BI. Y bueno, el índice, aunque está muy poco desglosado, solo a líneas básicas, pues va a ser una presentación, tanto mía como de Iberus, de la empresa. Luego vamos a hablar un poco sobre qué es el storytelling. Vamos a tratar un poco las reglas básicas del storytelling y luego, pues eso, las preguntas, si hay alguna cuestión o algo que queráis preguntar. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Para quien no me conozca, pues me llamo Ricardo Tranquilli Navarro y soy consultor Business Intelligence en Iberus Tecnología aquí en Zaragoza. Estoy pues especializado en herramientas de visualización de datos, como por ejemplo Power BI y Tableau. Y digamos que en mi día a día me ocupo de crear reportes con herramientas de visualización de datos, dashboards, analizarlos, etcétera, ¿no? Además, aparte del trabajo en sí, también colaboro con Big Data Magazine como columnista, que es una revista de Big Data aquí de España, en Madrid. Y con ellos, pues de vez en cuando, pues escribimos alguna cosa interesante, damos algún dato así guay. Sobre mí también, pues en estos últimos años he recibido varios premios y varios galardones, reconocimientos, y todos ellos pues están relacionados un poco con el tema de la explotación, análisis, visualización de datos. En 2020, el año pasado, fui finalista en el Data Visualization Competition, que fue organizado por la Wharton School of the University of Pennsylvania, que es una de las 5 universidades de Business School más importantes del mundo y una de las más importantes de Estados Unidos. Además, pues fui ganador del reto de la movilidad de Zaragoza, que era un reto, digamos, de cómo buscar soluciones con los datos a temas de movilidad. Además, soy creador del ALEZ, que es el primer atlas lingüístico y etnográfico de la provincia de Zaragoza y que digamos que hice durante 2018 y 2019 gracias a la colaboración y a la ayuda de la Universidad de Zaragoza y la institución Franor Católico, que es como una editorial muy importante de Aragón y también a nivel, digamos, nacional. Y también en 2019-2020 he sido ganador de la beca Sancho Ramírez de Jaca, siempre en temas, digamos, de análisis lingüístico y todo lo que tenía que ver un poco con la lengua, el análisis de la lengua y el análisis etnológico, es decir, cultural, de una parte muy importante de Aragón, del norte de Aragón, que es la Jacetania. Bueno, yo creo que con esto ya un poco me he presentado. Y en esta, digamos, charla, pues vamos a ver sobre todo temas de Power BI, Storytelling, etc. Entonces yo espero que os mole y vale, ya veo que se une más gente. Vale, entonces, antes de empezar con el tema en sí, os voy a hablar un poco sobre quiénes somos en Iberus Tecnología, las cosas que hacemos y cómo implementamos también Power BI en nuestro día a día, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, bueno, Iberus Tecnología es una consultora made in Aragón, lleva muchos años ya y en este momento pues tiene 1.200 profesionales, tiene más de 38 áreas de especialización, más de 20 sedes de desarrollo y luego pues es una empresa que invierte mucho, más del 20% en I+D+I. Esta digamos que es un poco la evolución desde 2013 hasta hoy. En 2013, aquí no se ve muy bien porque lo tapa mi nombre, pero digamos que en 2013 pues había unos 250 profesionales y con el tiempo, como habéis visto, ha ido creciendo hasta llegar a más de 1.200 profesionales. Y luego pues también las ventas han ido creciendo desde 2013 hasta hoy, llegando a más de 60 millones en tema de ventas. Aún así, pues somos una empresa que también apuesta mucho por el talento y por la gestión del talento. Esto que estáis viendo aquí en pantalla, digamos que sería la sede central de Zaragoza, donde pues hay zonas digamos, recreativas o zonas de juego, ¿no? Donde la gente se conoce, se reúne, hacen reuniones de equipo, también tenemos una terraza, etcétera. Y la verdad que es, digamos que siempre intentando un poco crecer y mejorar, aunque digamos que la pandemia, la verdad que nos ha tenido un poco todos en casa, pero poco a poco ya nos estamos volviendo a juntar aquí en este Iberus Ecosystem, que es como lo llamamos. Y vamos a pasar aquí. Yo, bueno, como pertenezco al área de data, pues claramente os voy a hablar del área de data porque las otras áreas pues tampoco tendría mucho sentido que os hablar de ellas.
Y digamos que las líneas de servicio que tenemos en el área de data son las siguientes. Como veis, pues hay muchos servicios y digamos, el gráfico de en medio es un resumen muy claro de las áreas que tenemos dentro de la propia área de Data Analytics y la podemos desglosar en 4. La parte de BI Analytics tradicional, la parte de Big Data, la parte de Machine Learning y la parte de Business Intelligence 2.0. Yo pertenezco al área de Business Intelligence 2.0, que digamos que es el utilizo o el uso de las nuevas herramientas aplicadas al BI o al BI tradicional, pero son mucho más productivas y más potentes. Y entre ellas, como no, aquí lo he subrayado, tenemos a Power BI, ¿no? que va a ser un poco el tema central de este webinar. Con lo que os he dicho, vamos a los perfiles que surgen a partir de aquí, ¿no? O sea, cada persona, cada profesional de nuestro equipo, en este momento nosotros somos un equipo de más de 65 personas y cada uno de nosotros, digamos que está especializado o es experto en alguna de estas herramientas o en varias de esas herramientas y cada uno de estos perfiles, digamos que pertenece a uno de esos quesitos que hemos visto y cada uno, pues, es un perfil que puede seguir como una evolución o un plan de carrera. Entonces, tendríamos el BI tradicional, que es donde tenemos el Data Warehouse Developer, luego tendríamos el Big Data, donde tenemos el Data Engineer, pero también tenemos el Data Architect y el AI Engineer. Luego tenemos el Machine Learning, siempre con Data Analyst y científico de datos. Y luego tenemos mi quesito, que es el BI 2.0, donde tenemos la figura del Visual Developer, que es una figura bastante nueva, donde digamos que el perfil de Visual Developer es un perfil nuevo porque no es un perfil que tiene que ser a la fuerza un gran especialista o un gran técnico a nivel informático, pero sí que tiene que ser una persona que conoce el negocio, conoce el cliente o conoce pues un poco los datos que se van a tratar, ¿no? Y bueno, digamos que dentro de nuestra área o dentro de nuestra subárea de Business Intelligence 2.0, es cierto que estamos tratando con muchos clientes. Algunos son pues marcas muy importantes de moda española, gobernanza de datos, instituciones públicas, centros comerciales importantes, etcétera. Y digamos que las herramientas de visualización de data visualization que utilizamos pues son Power BI, Tableau, Click, pero nosotros hoy vamos a hacer un especial enfoque a Power BI porque es un poco la herramienta en la que todos se están fijando. Además, nosotros o sea, a nivel de Iberus somos Gold Microsoft Partner, por lo tanto, eso también es algo muy guay que tenemos. Pero digamos que estamos implementando en muchos de nuestros clientes y ya hemos implementado en algunos de nuestros clientes la solución de Power BI, ya que Power BI, digamos que como herramienta en sí, es muy versátil y dúctil. De hecho, cuando pensamos en Power BI, pues podríamos pensar en una herramienta que simplemente pueda servir para visualizar datos o para hacer historias con datos, pero la verdad que es un ecosistema mucho más grande, que abarca muchos más productos dentro de la suite de Microsoft 365 y pues Microsoft la verdad que esto lo hace muy bien ya que ha sido capaz de implementar esta herramienta que es, digamos, su punta de lanza y la ha ido implementando en muchos productos de Microsoft, como puede ser, por ejemplo, Azure Synapse o, por ejemplo, 365 o el mismísimo Teams, ¿no? Que todos usamos y la verdad que se está utilizando mucho. Aquí veo que a alguien se le ha cortado, pero yo creo que seguimos en directo. Entonces, nada, espero que este usuario pueda volver a entrar. Vale, entonces ya una vez que hemos presentado un poco Iberus, un poco lo que hacemos con Power BI, un poco la potencia de Power BI, ¿no? Que hemos visto que en este cuadrante mágico de Gartner está como en primera posición y eso se debe a toda la gran cantidad de usuarios que tiene y en este, digamos, este meme, ¿no? Como Tableau y Click se están fijando mucho en Power BI. Esto no quita que Tableau y Click sean dos herramientas muy potentes, pero simplemente es hacer un poco el chiste. Pero digamos que vamos ya a pasar al tema de qué es el storytelling, ¿no? Y bueno, digamos que cuando hablamos de storytelling, lo primero, definirlo, que es, bueno, en inglés se entiende que es el arte o contar historias, ¿no? Y las historias, como bien sabréis, se pueden contar pues usando palabras, imágenes, claramente también datos, pero si lo pensamos, hoy en día las historias forman parte de nuestra vida por completo, ¿no? O sea, si pensamos en aplicaciones como TikTok o Instagram o lo que sea, estamos todo el día compartiendo historias o compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Y es una forma un poco de
hacer el mismo razonamiento, pero a nivel de aplicaciones. Y bueno, ¿y para qué sirve el storytelling? Pues claramente para transmitir un mensaje, conectar con un público y además dejar huella de ese mensaje. Es cierto que cuando hablamos de storytelling, la palabra en sí, que parece tan moderna, porque en este mundo de la informática se suele usar mucho, ¿no? Estos palabras en inglés y tal, pero luego al final el storytelling no es nada más que, y nada menos que simplemente algo que el ser humano lleva haciendo miles y miles de años, porque el ser humano como tal, de forma innata o para una cuestión de ir adelante con la especie, siempre ha necesitado como contar historias, incluso para aprender del pasado y para mejorar en el futuro, ¿no? Entonces, siempre digamos que las historias han estado presentes a nivel de literatura, a nivel de pintura, de escultura, todas las artes gráficas o de lo que sea tienen historias detrás y claramente, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos utilizar los datos para contar historias? ¿No? Entonces, ahí está un poco el data storytelling. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de data storytelling y este es un ejemplo que a muchos de vosotros, si estáis viendo la Eurocopa, pues os sonará de algo, ¿no? O sea, este es Ronaldo, que hace unos días dijo que la Coca-Cola pues estaba muy mal, que es mala, y dijo, hay que beber agua. Y entonces aquí vemos un claro ejemplo de storytelling, es decir, una gráfica, una línea donde se ve claramente un desplome de algo, que serán las acciones o la de Coca-Cola en sí, y una foto de Ronaldo. Vale, digamos que esta imagen es un storytelling perfecto si no fuese que a lo mejor tú que estás viendo este directo ahora no conoces qué ha pasado o no sabes exactamente qué ha pasado o no conoces a Ronaldo. Entonces, en ese caso te faltaría como una parte de la historia. Te faltaría entender por qué este señor es tan importante o por qué esa línea se va hacia abajo, o sea, qué ha pasado, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta hacer la analogía del mito de la caverna de Platón, de que si tú estás en una cueva o una caverna y no sales, pues no ves lo que hay fuera. Entonces, imaginaros que hoy nosotros estamos en una cueva, no sabemos qué está ocurrido, vemos esta imagen y decimos, bueno, ¿y esto qué es? Me falta contexto. Y el contexto muchas veces nos lo dan los textos que nosotros añadimos en una historia. O sea, toda historia necesita de una explicación, necesita de que las cosas estén claras, que el mensaje sea claro para que la gente entienda realmente lo que tenemos delante. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo claro con Ronaldo. No es cierto que las acciones de Coca-Cola han caído un 95%, me lo he inventado yo, pero era un poco un ejemplo para que vieseis el data storytelling. Entonces, aquí ya vamos a cómo no hay que contar una historia o cómo no contar una historia. Y esto en Data Storytelling suele pasar a menudo. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces el analista o yo mismo recopilo los datos, tengo una fuente de datos, un SQL, un Azure o un fichero plano, recopilo y organizo esos datos, hago mis columnas, hago tal, los limpio, luego los exploro y a partir de allí ya empiezo a generar nuevas insights, es decir, nuevos gráficos buscando patrones y tendencias. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros, cuando ya, digamos, llega a este estadio o este stage, ya tiene sus gráficas, directamente va y los transmite a la audiencia. Los transmite a la audiencia. ¿Qué pasa? Que no siempre nuestra audiencia, perdón, nuestra audiencia conoce lo que nosotros estamos mostrando. Muchas veces nuestra audiencia no tiene ni idea de todo el trabajo que nosotros hemos hecho de recopilación, de análisis, digamos, de creación de insights. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que poner un paso intermedio entre la generación de nuevas insights y transmitir los datos para que digamos que nuestra audiencia, que puede ser nuestro cliente, nuestro jefe, nuestro team leader, nuestro compañero de equipo, nuestros padres, nuestros amigos, se enteren de lo que nosotros le estamos contando. Entonces, muchas veces esto es lo más complejo, que es crear una historia basada o a partir de toda la información que nosotros hemos recopilado. Y esto francamente suele ser un poco complicado, sobre todo cuando tenemos muchísimos datos, un dataset muy grande o varios modelos relacionales o un modelo relacional y decimos, buf, es que de aquí se pueden sacar tantas cosas
pero hay que estar atentos porque al final nuestro objetivo tiene que ser el de contar algo a alguien. Entonces, ¿por qué usamos la historia? ¿Por qué usamos el data storytelling? Porque las historias o la historia se recuerda más que el mero dato en sí. De hecho, o sea, nosotros, por ejemplo, de esta presentación, muchos de vosotros, cuando se acabe este webinar, se acordarán de las historias o de los ejemplos que yo hoy os he contado, pero muy pocos de vosotros se acordarán de algún dato específico que yo a lo mejor en algún momento pueda dar. Muchos de nosotros, cuando somos pequeños, nos cuentan una historia que nos choca y nos acordamos de esa historia toda la vida, ¿no? O, yo qué sé, la historia de Caperucita Roja o cosas así. Y en cambio, luego hemos estudiado durante una semana para un examen y luego a la semana siguiente ya ni nos acordamos de ese examen, ni nos acordamos de lo que estudiamos para ese examen. Incluso decimos, pero yo estudié para ese examen, es que ni me acuerdo. Y eso pasa porque nuestra cabeza, claramente, nuestro cerebro no retiene todo, solo retiene lo que más le choca o las historias que más le llaman la atención. Por eso se recuerdan más las historias que los datos y por el hecho de ser más memorables, las historias son tan importantes. Aquí, por lo tanto, ya nos olvidamos de Ronaldo de antes y vemos un ejemplo más claro de storytelling. Este es un ejemplo que hice yo hace un tiempo y aquí yo quería analizar las 10 aerolíneas con mayor flujo de pasajeros en España desde 2004, es decir, flujo de pasajeros, de turistas, etcétera, que venían al país. Entonces, lo primero, siguiendo los pasos de antes, teníamos claramente, sí que sí, unos datos, es decir, los pasajeros para todas las aerolíneas desde 2004. Pero yo empecé a explorar y dije, bueno, hay muchas aerolíneas que a lo mejor tienen 3 vuelos o que no me interesan por algún tipo de razón. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar el número de pasajeros para un determinado número de pasajeros y un determinado número de aerolíneas, las 10 más importantes, ¿no? Entonces empecé a pensar en gráficas, empecé a hacer gráficas y a partir de allí fue cuando empecé a crear la historia. Pero yo en todo momento, desde el principio, ya dije, mi inicio, o sea, mi título de mi libro, de mi historia es las 10 aerolíneas con mayor número de flujo, con mayor flujo. Entonces ahora voy a pensar la estrategia para subir una historia, crear una gráfica que reúna toda esa información en una sola gráfica. A mí ese día se me ocurrió hacerlo así y por lo tanto pues hice estas líneas que iban creciendo en el tiempo y por ejemplo aquí se veía muy bien como en 2004 la compañía, digamos, más importante, la aerolínea con más flujo era Iberia, pero con el tiempo, a partir de 2008, pues esto estaba cambiando y en 2009-2010 Ryanair se puso, como no, por encima, partiendo de una de las posiciones más bajas y subiendo hasta arriba. Y lo mismo pues pasó con Vueling. Y además yo dije, bueno, aparte de contar mi historia, pues voy a ir año por año contando cosas que yo creo que son importantes y que el lector que lo vea le puedan quedar, digamos, en la mente, ¿no? Y incluso aquí puse lo del tema del COVID, ¿no? Donde se ve esta bajada interesante sobre todo de Ryanair y Vueling. Bueno, entonces, una vez que hemos visto lo bonito, vamos a ver cómo transformamos algo, entre comillas, feo a algo que tiene mayor engagement. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que pensar en un enfoque estructurado. Y por ello, tenemos que pensar que los datos, sin una buena historia, solo son datos, solo son números. Es decir, yo puedo ser un crack de la lingüística y escribir libros muy bonitos, pero si digo papel, tijera, rojo, casa, no significa nada. Pero si yo digo la casa es roja, pues ya estoy dando una historia y estoy creando mi hilo conductor, ¿no? Y esto es lo mismo. Es decir, yo empiezo con algo bruto, que son los datos. Aquí nadie se entera de nada, nadie sabe esto qué es, ni qué significa en sí. Poco a poco intento explicar mis datos, por lo tanto hago un approach más narrativo, hago una tabla, pongo colores, pongo números o pongo un porcentaje que me indique algo en concreto, creo una distribución, etc. Y luego a partir de allí voy a la fase más importante, que es esa explicación convertirla en una ilustración. Y una ilustración de este tipo siempre tiene dos grandes, digamos,
protagonistas, que son la narrativa y la visual, la parte visual. Y estas dos juntas, como hemos visto antes, la narrativa y la visual, generan un mayor engagement. Aquí el ejemplo es muy sencillo, simplemente que de todo esto yo puedo sacar un stack bar de estas donde yo digo, vale, ¿qué tanto te atrae este producto? O ¿cuánto te gusta la Coca-Cola? Mucho, poco, regular, no me gusta, ¿no? Entonces, toda esa información que aquí parecía desordenada o incluso no se entendía, pues aquí mágicamente parece como muy clara. Y entonces, ¿esto qué hace? Que genera más engagement. ¿Pero por qué genera más engagement? Genera más engagement porque todos lo podemos entender. Es decir, una persona que no sabe de esto entiende lo que se quiere transmitir aquí, pero a lo mejor no entiende lo que se quiere transmitir en esta tabla de aquí. Yo creo que hasta aquí se entiende bastante bien. Entonces, de aquí, de la narrativa más lo visual, vamos a lo que os estaba diciendo. La narrativa más la parte visual igual engagement. Es decir, aquí, por ejemplo, era una cosa de Airbnb y yo dije, vale, voy a contar una historia con mis datos, pero además voy a intentar que esa historia sea atractiva y cualquier persona que lo vea diga, bueno, aunque no haya visto nada de estos datos que le han llegado a este chico por un Excel o por lo que sea, voy a intentar entender lo que él me quiere transmitir aquí. Y yo digamos que es lo que he intentado hacer. Es decir, yo tenía unos datos, he intentado plasmar esos datos a mi manera. ¿Que esta es la mejor manera para hacerlo? Pues probablemente cualquiera de los que estamos aquí hoy lo haría de una forma distinta. Pero digamos que yo hice la mía, que me parece que está bastante acertada, y donde doy información que a mí me parecía interesante. Estoy poniendo una parte narrativa, una parte visual, y eso genera que la persona que lo vea incluso se interese porque empieza a leer y dice, ah, mira, es verdad, esto, el superhost, no sé qué, y esto es no sé cuántos, y el tipo de room o el tipo de habitación, pues no sé qué. O sea, todo eso crea mayor engagement porque la persona sabe exactamente de qué estamos hablando, porque conoce el tema, es un tema familiar y además se lo estamos poniendo en bandeja, por decirlo así. Entonces, damos un paso atrás. Nuestra historia siempre tiene que ser coherente y eso es algo fundamental. Siempre todas las historias, cuando le contamos algo a alguien, una anécdota a nuestro primo, le contamos algo a nuestro jefe, siempre empezamos y acabamos. Nadie empieza un libro por la página 100, luego se va a la página 1 y luego se va a la página 500, a menos de que no estemos leyendo Cortázar, pero todo el mundo, digamos que suele empezar por el inicio y suele llegar hasta el final, ¿no? Entonces, digamos que en este proceso de inicio-fin, lo que nosotros tenemos que pensar es en todo momento cuál es el final que le vamos a dar a nuestra historia, cuál es el verdadero propósito de mi historia, por qué me interesa realmente que la gente vea esta visualización, qué es lo que quiero destacar y cuáles son los elementos, los protagonistas, los hitos más importantes del desarrollo de mi historia. Entonces aquí tendríamos el inicio, aquí tendríamos el fin o el final, pero aquí tendríamos todo el desarrollo, ¿no? Digamos, el desarrollo de la historia que tendrá claramente un punto más de clímax y un punto más de bajada. Y aquí, antes de entrar ya de lleno con las reglas, un par de consejos más bien, ¿no? Y para ello me utilizo a Leonardo da Vinci, donde él decía ya en 1500 que digamos que menos es más, ¿no? Y esto es porque Leonardo da Vinci decía la simplicidad es la máxima sofisticación, bueno, él decía la suprema sofisticación más bien, y esto es porque muchas veces lo más simple es en realidad lo más complejo. Por lo tanto, no por más complejo significa que sea algo mejor. De hecho, algunos de los errores más comunes que nosotros hacemos es pensar que más es mejor. Es decir, cuanto más, mejor. Al igual que cuando vas a un restaurante y dices, buah, cuanto más coma, seguro que mejor. Pues a lo mejor no. También es cierto que muchas veces tenemos como la falsa idea de que lo complejo es igual a inteligente. O sea, cuanto más algo es complejo, entonces significa que, ¡buah!, eso es súper inteligente. En cambio, una cosa que es súper sencilla,
no, no, eso seguro que es muy tonto. En cambio, no. O sea, algo sencillo puede ser algo súper inteligente. Y de hecho, muchas veces suele ser así. Lo que triunfa suele ser lo sencillo, no lo complejo. Y luego el exceso es igual a análisis. Muchas veces el exceso no es igual a análisis. Y esto lo demuestro con algo que nos recordará seguramente en nuestra época de estudiante, escuela, universidad, algo. O sea, yo por lo menos siempre he tenido algún compañero o compañera que hacían esto, es decir, analizaban todo, subrayaban todo, 1000 colores, 1000 tal, que si rosa, que si morado, que si amarillo, que si el título en verde. Y al final, ¿qué pasa? Que aquí estás haciendo exactamente esto, un exceso de análisis. Es decir, yo, que a lo mejor uso tus apuntes o leo tu libro, pienso que todo lo que está subrayado es importante. Y en cambio no es así, porque no todo lo que está subrayado, no todas las palabras son importantes. Solo hay unas ideas clave y esa idea clave o esas ideas hay que destacarlas, hay que abstraerlas y de allí hacer nuestro análisis. Y ahora llegamos a algo interesante que forma parte del análisis y que muchas veces digamos que se suele como dejar un poco en segundo lado o incluso se cree equivocadamente que es algo muy simple y que todo el mundo lo hace así y que hay plantillas y que cualquiera puede hacerlo a la primera. Y es el diseño. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido algún amigo que cuando tú le decías, ¡buah! Pintas muy bien o haces esto muy bien, y él pintaba esto y tú no eras capaz, ¿no? Y eso muchas veces nos frustraba y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que Lucas pinte tan bien o sea tan bueno en esto y yo no? Y eso muchas veces se debe a que tienes un talento natural y ese talento natural que tú tienes es muy difícil de enseñar. Es decir, si yo tengo un talento natural tocando el piano, es muy complicado que yo, o sea, eso no me hace un gran profesor de piano. ¿Me explico? Entonces, muchas veces una parte muy importante de nuestras historias, y tal como hemos visto en los ejemplos, que no voy a volver a mostrar, pero lo hemos visto, algo muy importante es el diseño, porque el diseño nos da un poco la cornisa, el contexto, el fondo, etcétera. O sea, yo puedo tener una muy buena historia en la cabeza, o puedo tener unos protagonistas muy buenos, o puedo hacer una serie con George Clooney, Brad Pitt y otro actor. Pero si la historia es mala, si lo que hay de fondo es malo, da igual que haya esos tres. Da exactamente igual. Y por ello, volviendo al data storytelling, el diseño es tan importante porque nos da todo ese contexto y nos crea toda esa cornisa de fondo. Ahora bien, alguien dirá, bueno, pero has dicho que es difícil de enseñar, por lo tanto, vamos, yo si soy malo, ya estoy crucificado. Pues no, el diseño es algo innato, pero se puede mejorar ¿cómo? Pues estudiándolo, entrenándolo y sobre todo, en mi opinión, es lo que más funciona, por lo menos a mí, emulando a gente muy buena. Es decir, si tú emulas a gente muy buena haciendo este tipo de cosas, al final tú de tanto emular y de tanto copiar y de tanto imitar, creas tu propio estilo. Es decir, hago un ejemplo que no tiene nada que ver. El mismísimo Cervantes para escribir el Quijote no es que un día se despertó y dijo, voy a escribir el Quijote. El Quijote es fruto de una copia de muchísimos libros de caballería, de muchísimas historias, que luego él al final consiguió poner juntas e incluso hacer como una crítica de ese mundo de caballería, ¿no? Y por lo tanto, quien dice, no, es que Cervantes es un genio. Sí y no. Es decir, era un genio en lo suyo, pero también fue capaz de copiar, de coger las ideas de un estilo y luego reproponerlas para crear su propio estilo, que eso es lo más importante. Y además, muchas veces, siempre de la mano de lo que hemos dicho hasta ahora, decimos, no, es que el diseño es muy fácil. Esto yo lo he oído varias veces. No, es que diseñar o hacer esto. El diseño es fácil cuando lo ves ya acabado y por eso mismo es tan complicado, porque realmente llegar a hacer esos diseños tan simples, muchas veces por detrás tienen mucho más trabajo y mucho más curro que cuando lo vemos y simplemente decimos, ah, bueno, pero esto parece fácil. Y algunos elementos, que no son todos, pero algunos elementos que hay que tener en cuenta son sobre todo el uso que hacemos de los colores, el layout, es decir, como tal,
y la alineación de los objetos. Pero el layout, en mi opinión, es con los colores lo más importante, porque digamos que vamos a determinar el tamaño de uno respecto a otro. A lo mejor decimos, voy a dar mucha importancia a este mapa y menos importancia a este gráfico, etcétera. Por lo tanto, el layout es realmente muy, 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 muy importante. Entonces ya, ahora sí que entramos en las reglas básicas del storytelling con Power BI. Muchas de las cosas que vamos a ver a continuación están hechas con Power BI. Esto no, esto es una imagen que he cogido de Google, pero todas las demás, prácticamente todas, están hechas con Power BI. Y vamos a ver un poco las reglas básicas o el ABC, ¿no?, de lo que habría que hacer cada vez que empezamos a visualizar datos y luego a contar historias en herramientas de visualización como Power BI. Entonces, el primer punto y más importante, y que muchas veces se le olvida a las personas porque estamos tan enfocados en lo nuestro que nos olvidamos que eso a lo mejor lo tiene que ver otra persona. Y al igual que nadie se ve un libro, o sea, nadie se lee un libro que no tiene título o nadie se ve una serie sin saber el título, pues si yo veo esto y no conozco nada de esto, pues digo, ¿y esto qué es? Pues necesito poner un título. Entonces, en el momento en el que yo le pongo un título, esto veréis el poder que adquiere, ¿no? O sea, ya automáticamente me transmite otro contexto, me da mucho más contexto. Vale, Coca-Cola se desploma en bolsa por culpa de CR7. Entonces yo ya entiendo, aunque haya estado en la cueva, entiendo lo que ha pasado aquí. Y luego, pues puedo completar esa información diciendo algo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hablamos de data journalism. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un cuadro de mandos con Power BI de no sé qué. No voy a decir qué es, se puede intuir. Pero en el momento en el que yo pongo simplemente arriba un titulillo, Airbnb Listing and Reviews, ya automáticamente la persona entiende perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, entre esto y esto, aunque sean exactamente lo mismo, esto me transmite un mensaje, me dice de qué vamos a hablar, me transmite como, vale, este es el título y este es el análisis, o esto es una parte del análisis. La segunda regla, yo creo, importante y fundamental del storytelling es formatear. Muchas veces, si recapitulamos y vamos atrás, hacemos todo ese proceso de recopilación de datos, exploración, generación de insights y se lo cuento a un amigo. Pero ¿qué pasa? Que por esa prisa innecesaria nos olvidamos de que el storytelling también sirve, o sea, necesita que se le maquille, necesita que tenga algún ajuste o que se le cambie algo para que quede incluso más claro y para que las personas lo vean y les llame todavía más la atención. Entonces, eso vulgarmente podríamos llamarle pues, formateo o formatear, y es algo muy importante y que hay que hacer. No es lo mismo tener esto que, por ejemplo, tener esto. Tengo unos meses, por ejemplo, las ventas por mes, y aquí estoy teniendo una gráfica que al mismo tiempo me va como una especie de bar chart y donde además estoy poniendo las etiquetas con una sombra para que se evidencie todavía más ese número. Y al mismo tiempo los números más altos los estoy poniendo en azul oscuro y los números más claros en azul claro. Es decir, estoy contando tantas cosas a la vez, pero siempre en la misma gráfica. Por lo tanto, hay un cambio entre esto y esto. Otro ejemplo podría ser este. Muchas veces usamos los green lines, ¿no? Y los green lines, en este caso, como estamos hablando de fechas discretas y no continuas, es decir, las ventas por cada mes, no es ni siquiera necesario poner las green lines porque es que no lo necesito. Entonces, con tener esto ya me vale. Y mi análisis queda mucho más limpio, mucho más bonito y mucho más llamativo y genera pues ese engagement del que estábamos hablando antes. Otra cosa muy importante y que ya hemos ido diciendo y hemos ido introduciendo y ahora lo vuelvo a decir, es elegir bien los colores. Digamos que los escenarios que nos podemos encontrar son varios y yo aquí voy a dar un par de escenarios, pero el escenario por excelencia y el mejor, en mi opinión, es que ya, digamos, nos den los colores por defecto en el sentido de que haya unos colores corporativos y por lo tanto, yo qué sé, a mí Iberus me dice, oye, hazme esto.
Y yo digo, vale, pues voy a usar los colores de nuestra empresa, este y este, y ya está. Y me olvido de que si paletas, que si esto, que si buscar colores y ver qué me funciona y qué no. Pero digamos que esto, entre comillas, podría ser un escenario positivo. Pero ¿qué pasa si tenemos otro tipo de escenario? Allí tenemos que tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, la psicología del color. Nos imaginamos que en este mapa estamos mostrando las CCAs, o sea, las comunidades autónomas españolas más cálidas de España. Bueno, esto es absurdo porque Castilla-León no puede ser la más cálida, pero digamos que lo estamos mostrando así y digamos que por lógica o por psicología del color, nuestro cerebro nos dice, vale, cuanto más cálido, cuanto más hot, más rojo o más naranja, cuanto más frío, más blanco. Y el razonamiento, pues, está súper bien. ¿Qué pasa? Que a veces nos encontramos con esto. O sea, mapas de las CCAs más cálidas, pero con el azul. Y tú dices, vale, pero es que el azul a mí psicológicamente me recuerda al frío. Al igual que yo, si hago si hago un cuadro de mandos de ventas, jamás se me ocurriría poner que la venta máxima está en rojo, porque parecería que he perdido 20 millones de euros, no que he ganado 20 millones de euros. Entonces, lo más probable es que yo lo ponga en verde como algo bueno y lo que esté malo lo ponga en, yo qué sé, -10, pues en rojo. Entonces, la psicología del color juega un papel fundamental cuando hablamos de los colores y qué colores elegir, etcétera. Y repito, si nos encontramos con este primer escenario, digamos que está muy bien porque utilizamos los colores de la empresa, por lo tanto, digamos que lo bueno y lo malo lo podemos pintar usando siempre la gama de los colores de la empresa, pero cuando nos encontramos en una situación donde nos dicen, bueno, barra libre, haz lo que quieras, eh, confío en ti, a veces nos pasa esto, que hay personas claramente que son inexpertas o que al principio pues no saben mucho de gamas de colores que utilizan la gama arcoíris. Es decir, por ejemplo, si se encuentran con 10 ciudades, dicen, bueno, pues cada ciudad de un color. ¿Qué te pasa? Que, por ejemplo, la gama arcoíris puede ir bien si todos los colores están correlacionados o relacionados entre sí con todas las demás gráficas de nuestro reporte, pero esto al mismo tiempo nos está hipotecando o nos está vinculando a que todos los demás gráficos o gráficas que tengamos en nuestro reporte tengan los mismos colores cuando hablamos o cuando queremos mostrar algo inherente a París, Nueva York, Sydney, Roma, etc. Entonces esto nos está vinculando. Aquí tenemos 10 colores y alguien me podría decir, bueno, no, es que hasta no lo veo mal, pero si tienes 48 ciudades, no, como que no es la mejor estrategia. Entonces, ojo también siempre a elegir la estrategia arcoiris porque no es buena. Esta es otra regla importante y que los que vienen del business intelligence tradicional a lo mejor están más acostumbrados a trabajar con esto y el tema de las tablas y tal. Y muchas veces es cierto que yo también a nivel de consultor me he encontrado con clientes que pues querían trabajar con gráficas porque la gráfica pues le daba mucha información y para ellos la gráfica era fundamental. ¿Qué ocurre? Que a veces las gráficas son muy difíciles de leer. Queremos verlo todo, pero nadie es capaz de retener tanta información. O sea, ¿nos aporta algo realmente esta tabla a nuestra historia? Pues poco. Entonces, lo que ocurre es que caemos en diferentes errores. Uno de esos datos, o sea, uno de esos errores es, por ejemplo, crear tablas muy anchas, muy horizontales. Las tablas muy horizontales, no sé si se aprecia bien aquí hay como un scroll de estos horizontales, y aquí estoy viendo pues el listing de las habitaciones de Airbnb en los años. ¿Qué ocurre? Que tengo desde 2003, 2007 hasta 2021. Si yo hago esto, pues estoy generando una tabla que me va a crecer muy en horizontal y yo aquí no me entero de nada. Es decir, cada vez que quiera comparar el 2021 con el 2008, pues me tengo que ir saltando de un sitio a otro y es algo muy difícil de analizar. Es como si tuviésemos un libro
con una hoja de 60 centímetros y estuviésemos leyendo una línea, haciendo un recorrido tan amplio que cuando llegamos a la segunda línea ya nos hemos perdido 3 veces. Y esto prácticamente es lo mismo, solo que con números, que son todavía más difíciles de retener. Entonces, para ello, una estrategia es que la tabla se vea toda de un vistazo. A veces es mejor quitar alguna columna, quitar algún campo, quitar algo y quedarnos realmente con lo más interesante. Por ejemplo, en este caso, los listings por el tipo de habitación en los diferentes meses. Pues mira, esto es el que ha tenido más listings, este el que menos ha tenido. Es decir, le estoy dando un color, les estoy dando un orden y además las estoy poniendo de tal manera que yo de un vistazo veo todo. ¿Ok? Y aquí además vamos a ver un ejemplo mucho más claro. Este es un ejemplo de un proyecto que hemos hecho con Iberus. Simplemente una tabla de clasificación de visitantes que vienen a España, turistas, por comunidad autónoma. Y, por ejemplo, aquí vemos claramente cómo se va desde lo más naranja a lo más clarito. Es decir, cuanto más naranja, más número de visitante. Cuanto menos naranja, menos número de visitante. Además, esto en los años, cogiendo unos pocos años para que la tabla se vea todo de uno y además, pues poniendo también un ranqueo que sirve para ver en el tiempo si ese ranking se ha mantenido o ha ido fluctuando o ha ido variando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo poder implementar ese tipo de tablas. Claramente, no siempre estaremos en la situación ideal de tener una tablita de 3x3. A veces nuestra tabla o nuestra matriz será más grande, pero tenemos que intentar, pues, condensarlo todo lo más posible para que el ojo humano de un solo vistazo lo vea. Vale, esta es otra regla y más que regla es otro como no habría que usar pie chart y donut chart. De hecho, yo creo que este es uno de los gráficos más sobrevalorados de la historia de los datos y realmente es un gráfico, podríamos casi decir, inútil a menos de que no lo utilicemos para mostrar simplemente un porcentaje, o sea, un conjunto de una parte de un total. Es decir, esto es lo que yo suelo ver a la izquierda. Yo qué sé, 10, 15 ciudades y aquí ver las ventas por cada ciudad. Esto aquí no hay quien se entere. Es decir, yo veo que París tiene el mayor porcentaje, pero luego aquí ya me pierdo. Y más con estos colores me pierdo. En cambio, aquí veo, vale, qué tipo de habitación ha sido más reservada o qué tipo de apartamento ha sido más reservado. Pues del conjunto de mi total, por ejemplo, 150.000 apartamentos, pues 86.000 han sido, o tanto por ciento ha sido de este tipo y el tanto otro por ciento de ese tipo. O cuántas personas trabajan en esta empresa y son mujeres. Un 40%, un 45% de un total, hay un porcentaje que son mujeres y un porcentaje que son hombres. Y todo así. Es decir, eso yo creo que es la mejor opción para utilizar un pie chart o un donut chart o incluso una barra de estas de Stacked que hemos visto antes. Pero como mucho tendría que tener siempre entre 2, 3, como máximo 4 slices, o sea, 4 trozos. Vamos a la sexta regla, la sexta regla, que es el labeling, o sea, el etiquetado de nuestras gráficas. Y yo creo que esto también es algo que se suele un poco pasar desapercibido, pero es muy importante. Y es que muchas veces nos encontramos con personas que, como quieren verlo todo, hacen un overlabel, es decir, ponen etiqueta a todo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número de host por mes, por ejemplo, tengo para cada día, o sea, de mes, pero a nivel diario. Y yo tengo para cada día o para casi todos los días el número de host. ¿Qué ocurre? Que esto claramente no se ve. E imaginaros que aquí tuviese otra línea que son número de turistas, número de excursionistas y número de personas que se quedan más de un mes. Tendría allí una serie de etiquetas que no me enteraría ni yo, se solaparían entre sí, una quedaría por encima de la otra, es decir, sería mucho lío. Por ello, siempre hay que etiquetar o hacer el labeling de lo que nosotros consideremos que es un poco lo más importante, lo más interesante. Por ejemplo, a principios de mes hay más de 6.000. Este es el día que más hay del final de mes frente a este día que es el que menos tiene, el último del mes, o algo así.
Séptima regla, también muy importante, el icon usage o cómo se usan los iconos. Digamos que los iconos son un arma de doble filo, o sea, la verdad es que se usan mucho y están muy guays y yo mismo los uso mucho, pero hay que saber usarlos bien porque pueden dar mayor contexto a nuestros datos y pueden mejorar mucho el mensaje que transmitimos en nuestra historia. Pero, ojo con esto, muchas veces me veo a gente que lo que hace es decir, bueno, como no me he encontrado el icono que yo quería de este tipo, pues lo voy a utilizar de otro estilo. Entonces, a veces te encuentras que para mostrar, por ejemplo, aviones, coches y barcos, por ejemplo, podría ser movimiento entre regiones para irte a Mallorca. Algunos cogen el avión, otros el barco, bueno, el coche en este caso no vale, pero y tal. ¿Qué ocurre? Que usan tres iconos distintos. En cambio, no, aquí hay que ser fieles a un solo artista, a un solo estilo, a algo en concreto y seguir siempre con ese estilo. Da igual que este estilo sea más feo que este, porque si yo lo pongo todo coherente y todo que tiene como un hilo conductor, va a ser como todo mucho más coherente y va a ser mucho más bonito a la hora de verlo en conjunto. Aunque digamos que por sí solo a lo mejor esto llama más la atención, pero en conjunto esto es mucho más bonito y mucho más ordenado que esto. Entonces, ojo con el icon usage, que esto es algo que yo suelo ver bastante y es llamativo. Otro punto importante que es con los mapas, pero se puede aplicar también a gráficas, o sea, bar charts, line charts o otras cosas, es el uso de las paletas divergentes. Ojo con esto, porque muchas veces usamos las paletas divergentes en mapas cuando estas no son realmente importantes y significativas. Imaginaros que tenemos las ventas de Amazon por estados en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, a la izquierda perfectamente vemos que el estado de la California es el que mayor ventas tiene. Pero ¿qué ocurre? Que las divergencias me sirven o sea, las divergencias siempre implican que haya un midpoint, o sea, que haya un punto medio y ese punto medio suele ser un cero. Es decir, negativo, cero, positivo. Y yo aquí, con este rojo tan caliente, parece casi que estoy diciendo que esto es peor que otro punto de estos. En cambio, este es mejor que este. Pero mi cabeza me dice que como es muy rojo, pues entonces es muy malo. Y esto es porque me lo da la divergencia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos con la divergencia porque las divergencias siempre se usan cuando categorizamos. Es decir, imaginaros que yo quiero dividir el mapa de Estados Unidos en las tres zonas o en las cuatro áreas. East, West y Central. Pues entonces lo que vamos a hacer es intentar siempre categorizar esas zonas, es decir, la parte del este en azul, la parte del oeste en morado y la parte del centro en amarillo. Y hemos categorizado. Allí sí que estamos aportando valor a ese mapa. Pero si yo estoy poniendo una métrica, por ejemplo, las ventas o el profit o lo que me apetezca, lo que tengo que hacer es pintar de menos a más, como hemos visto antes en la tabla de antes del ejemplo del punto 4. Tengo que ir de algo más oscuro a algo más claro. Entonces aquí cualquier persona va a entender que California es el que más, luego pues a lo mejor aquí esto creo que es New York, pues más, y poco a poco cuanto más se aclarezca esto, pues menos ventas tengo. O sea, esa es la lógica y por eso hay que estar muy atentos a si estamos utilizando métricas secuenciales o continuas, como puede ser una venta, o si estamos utilizando algo categórico, que sería en el caso de la divergencia, pero que en este caso no nos afecta. O, bueno, no viene bien para este ejemplo. Y vamos a pasar al 9. Vale, esto más o menos va de la mano de lo que decíamos antes de la tabla, de las tablas horizontales, y también esto se llama a veces como chart width o gráfica, o sea, gráficas alargadas o ancho de gráfica. Hay veces que no se sabe por qué,
hay casos donde personas dicen, bueno, como me queda un trozo en blanco, no sé qué poner, voy a poner una gráfica así, como una especie de churro, para tapar como las calvas de mi gráfica. ¿Qué ocurre? Que esto, en mi opinión, no es la mejor estrategia, porque volvemos al tema de las tablas. Si yo estoy aquí para ir leyendo desde technology hasta el número, me va a costar mucho recorrido. Si yo tuviese 10 ciudades o 25 ciudades o 25 productos, me costaría muchísimo seguir la línea. En cambio, si lo tengo de forma reducida, pues claramente cuando el length es tan pequeño, pues yo lo veo mucho mejor y por lo tanto retengo mucha más información y me pasa lo mismo que en la tabla. Es decir, que toda la información la tengo y la puedo ver de un vistazo. Entonces, mucho ojo, mucha atención con el ancho de las gráficas que más que ayudar, digamos que provocan este tipo de problemas cuando vamos a analizar los datos. Vale, tengo que pinchar. Ok. Otro punto muy importante es el número 10. Creo que ya estamos acabando con las reglas también porque en realidad había muchas reglas y se pueden decir muchísimas cosas y estoy de acuerdo en que todos los que estáis aquí hoy, alguien estará diciendo, bueno, pero también se podría decir esto y podría estar completamente de acuerdo con vosotros, solo que si hacemos pues eso, 70 reglas, pues es imposible hablar de las 70 reglas. Yo creo que estas son como las más evidentes y las más claras y las que realmente nos pueden ayudar para empezar a crear historias buenas. Y esta, yo creo que aunque la haya puesto, digamos, en la número 10, no es que sea menos importante que otras. De hecho, esta es muy importante y es clave para dar orden y limpieza a nuestra historia. ¿Pero por qué? Porque esto nos lo tenemos que imaginar como cuando estamos leyendo un libro o un examen de alguien o lo que sea, una carta, un mensaje, y vemos muchas faltas de ortografía, no hay puntos, me pone el verbo haber sin H 10 veces. ¿Qué pasa? Que yo me fijo más en todos los errores que hay que en lo que me está transmitiendo esa persona. Me fijo más en todo lo mal que lo he escrito que a lo mejor me está contando que me quiere muchísimo y tal. ¿Y por qué? Porque estoy pensando más en la ortografía porque se me va el ojo allí. Y cuando nosotros hacemos los datos, o sea, cuando nosotros representamos los datos en reportes, pues esto ocurre y con mucha más frecuencia. ¿Qué pasa? Que si yo, aquí estoy mostrando lo mismo, pero si yo al cliente o al usuario o a mi jefe le doy esto, pues estoy seguro que mi jefe me dirá, a ver, Ricardo, pero esto lo veo un poco desalineado, esto lo veo desordenado, esto lo veo que está movido por aquí y por allá. Entonces, esto hay que intentar solucionarlo, arreglarlo y por lo tanto perder un poco de tiempo alineando todos los elementos que aparecen en nuestro reporte. Y esto es un ejemplo. O sea, no es el mejor ejemplo estético, pero es un ejemplo, al igual que hemos visto algún ejemplo antes, por ejemplo aquí, donde más o menos todas las gráficas están alineadas y siguen un orden. ¿Ok? Vale, y ya nos iríamos a un último ejemplo, este de aquí, donde, bueno, aquí hay dos reportes, uno está hecho por alguien de la comunidad de Tableau, este de la derecha de Instagram lo hice yo hace tiempo, pero la cuestión es que, digamos, que el de la izquierda tiene un problema, este de Giant of a Season, que está todo muy concentrado, es decir, no hay espacios en blanco. Y esto va un poco de la mano de lo que hemos dicho antes, de las tablas, de los anchos de gráfica, de los anchos de controlar eso, porque a veces decimos, no, pero lo voy a hacer más ancho para ocupar más espacio. Si el reporte, los reportes, el cuadro de mandos, la infografía, lo que sea, respira, tampoco pasa nada. Es decir, si tiene algún tipo de hueco, no pasa nada, porque significa que nosotros queremos que el lector o el viewer o la persona o nuestra audiencia se fije en cada uno de esos puntos y vaya pues como diseccionando ese reporte o esa visualización parte por parte. En cambio, cuando nosotros tenemos esto, nuestra vista antes se cae aquí, luego se cae aquí, luego sube aquí arriba, etcétera. Entonces,
la verdad es que esto, aunque sea muy bonito estéticamente, el de la izquierda, el de Giant of a Season, el problema es que está todo muy junto. Entonces aquí tenemos como una especie de efecto paella, casi, donde está todo allí metido y no te fijas en las cosas, sino que ves todo un conjunto. En cambio, siempre hay que intentar como ser más ordenados, ir poco a poco, como cuando los libros están, digamos, divididos por capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 20. Pues lo mismo, hay que intentar que la persona que ve esto lo lea y esa lectura tenga un orden, haciendo preguntas, haciendo puntos, yendo de menos a más o de más a menos, dependiendo del enfoque que le queremos dar, yendo de una granularidad menor a una granularidad mayor, etc. Entonces, la verdad que esto es muy importante y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos estas cosas. Es decir, visualmente los dos son bonitos, pero uno es un pupurri y el otro pues está como todo más segmentado. Entonces, a nivel estético y a nivel visual, me quedo yo con los espacios en blanco, porque no hay nunca, 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 nunca que saturar el reporte. Y esto, por ejemplo, cuando trabajamos en Power BI, y para ello utilizo otra vez este ejemplo de aquí, yo, por regla general, como mucho, suelo usar entre 4, 5, 6 visuales por página de reporte, sobre todo cuando son estos reportes de 16 novenos, sobre todo por una cuestión de que quiero que solo se vea la información más importante. No quiero poner tantas cosas todo junto, prefiero crear como un orden paginado o diferentes pestañas con información granularizada que poner todo junto y que allí la persona que lo vea se crea un lío, ¿no? Entonces, siempre intentar ir con los espacios en blanco y no saturar el reporte. Y yo con estas 11, digamos, reglas, más todos los consejos, más todos los ejemplos que hemos dicho, digamos que concluiría aquí la parte del webinar de storytelling y abro un poco una pequeña sección de preguntas, si es que, pues, si hay preguntas o queréis abrir un pequeño debate, etcétera, que he visto algo de como que la gente aquí por aquí en el chat ha ido hablando y ha ido poniendo cositas. Entonces, si queréis abrir un pequeño debate o queréis preguntar algo en concreto y tal, pues yo estoy encantado de ello. Vale, entonces yo creo que va con un poco de retraso, ¿no? Veo feedbacks con un poco de retraso. Aquí veo a Pili que ha puesto que el efecto paella le encanta. Ya. Muchas gracias a Sofía Fiumicino y a Johnny Alexander también. Y bueno, todos los que habéis ido comentando por aquí, que sois muchos. Y bueno, ya no me deja ver los mensajes antiguos, pero he visto a Adrián, a Federico, a Pedro, que han ido felicitándome por esta... Gracias a Sergio también, Calatrava. Muchas gracias, Sandra, también. Bueno, veo que me felicitáis, pero yo creo que ha quedado tan claro que nadie tiene ninguna pregunta o algo así. Bueno, o sea, yo estoy abierto a debates e incluso que me digáis, no, yo creo que esto es más importante que esto, tal. Vale, quiero contestar. Quiero contestar antes a Federico Pastor, que además le saludo, que siempre estamos muy en contacto por LinkedIn. Y la verdad que, o sea, es una pregunta muy interesante porque dice, la audiencia es muy importante y cómo haces el balance con audiencia técnica y no técnica. Esta es una muy buena pregunta y muchas veces la respuesta está en el punto medio. Bueno, lo primero, seguramente, o sea, cuando eres sobre todo consultor, tú haces una sesión con el cliente e intentas ver él qué es
lo que quiere, sus requerimientos. Y muchas veces el cliente te pide muchísimas cosas y tú tienes que intentar dárselas. Pero siempre hay que intentar, digamos, buscar un punto medio en las visualizaciones. Porque, por ejemplo, si tú empiezas con un cuadro de mandos o un dashboard de ventas de una tienda, lo que sea, y les gusta, y luego dicen, bueno, ¿y si ponemos este botón? ¿Y si ponemos esta cosa? ¿Y si ponemos esto? ¿Y si ponemos lo otro? Al final lo que pasa es que vas a saturarlo. Entonces, muchas veces lo más complicado es intentar, con la audiencia más técnica, pararle los pies y decirle, ok, vamos a hacer esto porque me parece bien, pero lo podríamos organizar de alguna manera para que todo quede más ordenado y no se sature tanto un único reporte, porque al final ese reporte pasa de ser un reporte que tiene unos objetivos a ser una aplicación con 1000 funcionalidades por dentro. Encarna Sarrión Díaz me dice, ¿alguna recomendación para inspiración de diseños? Yo muchas veces, aparte de buscar por Google, tipo, puedes buscar Data Visualization o lo que sea, también hay una página muy buena que se llama Behance, Behance, que es bastante buena y se pueden encontrar allí cosas de data visualización, gente que hace, o sea, hay gurús y cracks de esto que hacen cosas impresionantes. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras. José, ¿recomiendas algún software o app para hacer infografías con interacción? Si buscas interacción, lo más probable es dependa de la interacción que busques. Es decir, si tú tienes unos datos y esos datos te vienen de un modelo relacional o de una base de datos, las mejores herramientas, pues aparte de Power BI, que es la que hemos hablado ahora, pues serían otras como, por ejemplo, Tableau y Qlik. Esas tres para mí son las tres grandes herramientas. Si luego buscas hacer infografías en movimiento, pero que no tengan que por qué depender de un modelo de datos que hay detrás, se podría perfectamente utilizar un PowerPoint y yo me sorprendo de ver la gente que hace auténticas locuras en PowerPoint. Ahora falta hacer un webinar de UX. Eso es. ¿Algún aspecto a tener en cuenta en la diferencia si el reporting es para PC o para móvil? Cuando eso, Diego, si quieres, me puedes escribir un correo y ahora aquí os paso mi correo de empresa y esto me lo puedes, o sea, si me mandas un correo te lo puedo contestar un poco más en detalle porque es un tema que realmente habría que tratar bastante más. Adrián Bertol dice, igual me lo he perdido, pero ¿recomiendas alguna escala de color dependiendo del dato a representar? Yo, Adrián, en este aspecto creo que lo más importante siempre es pensar en de qué se está hablando. Antes he hablado un poco de la psicología del color. Por ejemplo, si hablamos de algo de cálido o frío, porque, por ejemplo, estamos hablando de temperaturas, pues lo frío en azul y lo cálido en naranja rojo. Si hablamos de ventas, lo bueno en verde, lo malo en rojo. Si hablamos, por ejemplo, de algo corporativo, el color más importante de la corporación siempre será lo máximo y el color menos importante de la corporación siempre será lo mínimo. Intentar jugar con eso. Por ejemplo, si hablamos de Spotify, el verde va a ser el color determinante en mis gráficas. ¿Podríamos tener un PDF con las reglas explicadas? Yo creo que sí. O sea, yo creo que podríamos tener perfectamente un PDF con las reglas explicadas. No hay ningún problema. Bueno, aquí tenéis, digamos, mi contacto. Exacto, o sea, sí, creo que me he perdido la pregunta de que si hay algún software. Adobe XD, Figma, también yo diría que hay, por ejemplo, herramientas como Illustrator, como Photoshop. Pero, por ejemplo, para los más beginner que acaban de empezar, es que el mismísimo PowerPoint puede serviros para hacer presentaciones de Power BI, o sea, para hacer, perdón, reportes y las partes de background de Power BI o la herramienta que estéis usando. Entonces, todos esos, digamos, conceptos InDesign, etcétera, incluso los de Adobe, que ya son de pago y tal, son muy buenos para hacer ese tipo de trabajos. Yo creo que
que no hay ninguna pregunta más, o a lo mejor va con un poco más de retraso. Si tenéis alguna pregunta más concreta y tal, os invito a que me escribáis a mi correo personal. Bueno, al correo de empresa, pero os contestaré claramente yo personalmente. O si no, también por LinkedIn, que me tenéis y yo creo que siempre contesto a todos los que me escriben. Por lo tanto, estamos ahí en contacto. Y no sé si a lo mejor, Mireia, ¿quieres que cerremos aquí el directo? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo y tu presentación, que yo creo que ha gustado un montón. Y lo dicho, para cualquier cosa tenéis los datos de Ricardo. Tenéis también en nuestra web iberus.com formulario de contacto para todo lo que Exacto. necesitéis y para asesoraros en cualquiera de los proyectos que queráis llevar a cabo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos.